ante esa comparación que se hace constantemente con ese 1989, a mí me parecía importante llamarla por cuenta de su libro, que además creo que podría llegar a volverse algún documento en video o en audio, así que gracias por atendernos y por estar con nosotros. Gracias, Camila, Oscar, Ana Cristina, un abrazo y muchas gracias. Y sí, ojalá, un llamado yo creo que a eso, a tratar de entender, a tratar de salir de las trincheras, a tratar de mirar con más detenimiento lo que está pasando, no apresurarse a casarse con hipótesis, porque yo creo que estamos avanzando por una coyuntura muy crítica y depende de nosotros, de cada uno de nosotros, y un papel muy importante de los medios de comunicación para hacer una lectura correcta y para tener la cabeza fría, digámoslo así. Es María Elvira Samper, autora de este libro de Planeta de 1989, que nos atendía a esta hora hablando de las comparaciones que se hacen hoy con lo que estamos viviendo y esa época. Nosotros así llegamos al final de esta emisión. A ustedes gracias por habernos acompañado, por estar conectados con nosotros. Hacemos una pausa muy corta y llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Lucas. 1:00 PM, 1 minuto, y a esta hora Baloto viene con nuevas noticias, y es que ahora también va a jugar los lunes. En Mañanas Blue, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dio detalles acerca del atentado en contra de Miguel Uribe. Un joven de 15 años tenía, de acuerdo al perfil que hemos recibido, unos comportamientos de consumo de sustancias alucinógenas, también algo de violencia. Era un perfil que, digamos, es los determinadores de este crimen, pues es fácil de abordarlo porque es un menor, entonces es fácil de manipularlo. Pero aquí el enfoque debe ser en quién está detrás de ello, quién es la persona que determinó este atentado. El esquema de seguridad está conformado tanto por miembros de la UNP como por miembros de la Policía Nacional. 3 personas de la UNP que prácticamente son los responsables de manejar los vehículos, porque los vehículos son de la UNP, y 4 integrantes de la Policía Nacional. Para el día de los hechos estaban 4, 2 con la familia y 2 con Miguel. Los otros 3 hacían parte del turno de relevos porque habían entregado un servicio a las 3 de la mañana. Cuando fueron al evento, coordinaron 2 unidades de la policía del sector para que le garantizaran o fortalecieran la seguridad. Esa es la información que tengo de parte. Los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:03 PM. Gracias por seguir con nosotros. Los saludamos en Meridiano Blue, hoy martes 10 de junio, con las noticias. Iniciamos en el suroccidente del país con la escalada terrorista iniciada por las disidencias de alias Iván Mordisco. En total 17 ataques terroristas, 8 muertos, más de 40 heridos en Cauca, Valle del Cauca y la ciudad de Cali. A esta hora, Consejo Extraordinario de Seguridad en la capital vallecaucana. Desde Cali, Hugo Mario Palomar. Ricardo, 3 ataques terroristas en Cali que dejaron 2 muertos y 36 heridos. Se registraron esta mañana, fueron ataques contra estaciones de policía en los barrios Meléndez, Los Mangos y Manuela Beltrán. La víctima de la explosión de una motocicleta bomba en el barrio Meléndez fue un adulto mayor dedicado a cuidar vehículos en las calles del sector. En el barrio Mariano Ramos, el muerto aparentemente es el terrorista, la persona que conducía la motocicleta cargada con explosivos con la que se atacó finalmente a la sede policial. Y también en zona rural de Jamundí se registraron esta mañana ataques terroristas, 4 en total, el más grave en el corregimiento de Guachinte, en donde fue activada una carga explosiva que dejó 4 civiles muertos y varios heridos. ¡Mataron a Mamello! ¡Ay, no! También fue atacado un CAI de la policía en Buenaventura Valle, en el sector del Pailón. Allí solamente se presentaron daños materiales y los ataques casi simultáneos en municipios del departamento del Cauca, 10 en total, Ricardo. Ataques con carrobombas en Corinto, en El Bordo,
con cilindros cargados con explosivos en Timbiquí contra una base de la Armada Nacional y ataques con drones y con granadas contra las estaciones de policía en Buenos Aires, Toribío, Morales, Suárez, Miranda, Caloto y Villarrica. En Caloto fue asesinado un policía por un francotirador y en Villarrica, muy cerca del peaje ubicado entre Cali y Popayán, en la vía panamericana, la explosión de un bus cargado con explosivos causó la muerte a otro miembro de la Policía Nacional, Ricardo. Gracias, Hugo Mario. Muy complicado el panorama por las alteraciones del orden público en el suroccidente del país. Los criminales de las disidencias conmemorando la muerte de alias Majin Buu, quien hace 3 años fue abatido por las fuerzas militares. Vamos al suroccidente del país, al departamento del Cauca. Stephanie, Valencia, también día de terror en esa zona del occidente del país. Al menos 2 vehículos cargados con explosivos detonaron y causaron muertos, heridos y destrucción. Stephanie. 20 atentados terroristas. Este es el reporte oficial que a la hora tienen las autoridades de la oleada de violencia que se han desatado en estos 2 departamentos, con un total de 7 víctimas mortales. Comencemos por el departamento del Valle. 5 muertos registran las autoridades. En Cali, 2, uno de ellos que se encontraba custodiando motocicletas en la calle cuando la motobomba estalló, y el otro se le conoce como inmolado porque era la persona que llevaba los explosivos y que cerca a la estación de policía Los Mangos fueron detonados. Un total de 36 heridos en la ciudad de Cali, según reporta la Secretaría de Salud, entre ellos 3 menores de edad, y emitieron además una alerta hospitalaria a toda la red pública y privada de la ciudad, activando los bancos de sangre y también el transporte especial de pacientes para garantizar la atención de todos los afectados, precisamente por la dimensión de la afectación que ha generado estos atentados terroristas. Nos vamos ahora al municipio de Jamundí, en donde se registran 3 muertos, específicamente en el puente Guachinte. Allí, en ese punto, detonó un carro bomba y dejó 3 víctimas fatales. Estamos hablando de 2 personas que perdieron la vida, 2 civiles que se movilizaban en un bus y un inmolado, la misma persona que portaba los explosivos. En total, en ese punto se registraron 3 heridos. Y en el departamento del Cauca, las autoridades reportan 2 víctimas fatales. Estamos hablando de 2 uniformados de la fuerza pública, 2 policías, un patrullero en Caloto, Cauca, que fue asesinado por un francotirador, y en Villarrica también murió otro policía cuando activaron un explosivo que fue ubicado dentro de una buseta, y 4 uniformados más resultaron heridos. No solamente la ola de violencia sacude al occidente del país, en el departamento de Antioquia fue asesinado un capitán de la policía por el Clan del Golfo en el municipio de Sonsón. Héctor Santamaría, en Medellín. Ricardo, buenas tardes. Se trata de Juan Carlos Amaya Méndez, capitán de 37 años de edad, adscrito al área de operaciones de la Dirección de Inteligencia Policial, que fue atacado por integrantes del Clan del Golfo cuando se encontraba en compañía de otros uniformados recolectando información para posterior adelantar operativos en zona rural del municipio de Sonsón. En la reacción hubo un intercambio de disparos, según dijo el coronel Oscar Rico, comandante de la policía en Antioquia. Después de este cruce de disparos, tanto los delincuentes como policías se dispersan. Ya 2 horas y media posterior a los hechos, se hace un desplazamiento hasta el punto de frente a la confrontación, se ubican al resto de uniformados y lamentablemente se encuentra el cuerpo sin vida de un funcionario de la policía. En su cuenta de X, el gobernador Andrés Julián Rendón rechazó lo sucedido y reiteró que esto ocurre porque el gobierno nacional, en sus palabras, está contemporizando con el crimen y trata como angelitos a los peores criminales. Ricardo. Y mientras tanto, en el Catatumbo también violencia y muerte en zona rural de Ocaña y combates entre el ELN y las disidencias de las FARC con el peligroso uso de drones cargados con explosivos. Se reportan al menos 2 personas asesinadas. Desde Ocaña, Cristian Santiago. Ricardo, el panorama es difícil para estas comunidades que habitan precisamente en 2 corregimientos de Ocaña, corregimiento Cerro de las Flores y el corregimiento de Quebrada de la Esperanza, pero además que hacen parte de veredas como el Trigo, Ramírez, que comprenden también al municipio de Teorama. Es esta zona de la sabana en donde la guerrilla del ELN ha sostenido combates desde hora de la madrugada con las disidencias del Frente 33 de las FARC. Las comunidades están en medio del fuego cruzado, 2 escuelas fueron cerradas de manera preventiva para que los menores no queden en medio de las balas, en medio de la confrontación armada. Se están utilizando drones porque los habitantes se están manifestando que escuchan detonaciones, están cayendo muy cerca de las fincas, de los cultivos, de las viviendas, y de momento, a través de imágenes que se han conocido ya en redes sociales,
se reportan 5 personas asesinadas. 4 de ellas que están muy cerca a una vivienda en el corregimiento Quebrada La Esperanza y una mujer que quedó en una vía terciaria. Esta información, que aún no está confirmada, lo que se dice es que la mujer que está a un lado de la vía que lleva hasta el corregimiento Cerro de las Flores había sido retenida la noche anterior por integrantes de las disidencias de las FARC y hoy fue encontrada sin vida en ese territorio. El Ejército Nacional tiene sobrevuelos en la zona y también con hombres en tierra quieren llegar a ese territorio para devolverle la tranquilidad a toda la comunidad. Cristian, y es que los gobernadores de Colombia están entregando a esta hora un muy desolador panorama de la crisis de orden público que vive el país. 30 atentados en diferentes partes de Colombia, tan solo en los 10 días que lleva el mes de junio. Y hacen el recuento de estos episodios. El 1 de junio, en Valdivia, Antioquia, atacado el ejército por el ELN, 4 soldados heridos. El 1 y 2 de junio, en Bolívar, combates entre el ELN y el Clan del Golfo, confinada la población durante 3 días en Santa Rosa del Sur. El 2 de junio, entre Anorí y Zaragoza, 50 personas confinadas por combates entre el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo. Ese mismo día, el 2 de junio, en combates entre tropas del ejército y el ELN, fue asesinado un soldado en Pueblo Nuevo, Chocó. En Atlántico, el mismo 2 de junio, en Puerto Colombia, fueron asesinadas 3 personas y heridas otras 9 en medio de un evento social presuntamente vinculados con el clan Vega Daza. El 3 de junio fue asesinado un líder indígena de la población Aguá y sus 2 escoltas en zona rural de Ricaurte, Nariño. Ese mismo día, el 3 de junio, en una operación militar en Tadó entre el ejército y el ELN, en Chocó, resultó un soldado muerto. El 4 de junio, en Antioquia, nuevamente en Valdivia, el ejército fue víctima de la activación de un campo minado y ráfagas de fusil por parte del ELN y las disidencias. 5 soldados heridos y un perro antiexplosivos murió al instante. En Bolívar, 2 jóvenes secuestrados ese mismo día, 4 de junio, en zona rural del municipio de Morales, aparentemente por el ELN. Y ese mismo día, el 4 de junio, en Cauca, en el municipio de Sucre, fue secuestrado un exintegrante de la Defensa Civil, aparentemente por el ELN. El 5 de junio, dicen los gobernadores, en norte de Santander, en Villa del Rosario, área metropolitana de Cúcuta, el ELN mató con un francotirador a un soldado e hirió a otro en la frontera entre Colombia y Venezuela. El 6 de junio, entre Caquetá y Meta, se desmanteló un depósito de explosivos. En Guaviare, integrantes de las disidencias de Iván Mordisco y varios frentes a su mando decretaron toque de queda en el departamento y prohibieron el tránsito por la trocha ganadera, confinando aproximadamente a 10.000 personas. El 7 de junio, en Chocó, en la vereda Tortugo Magali, zona rural de Maguipayán, hombres fuertemente armados intimidaron a la población, mataron a 4 campesinos e instalaron una bandera alusiva al ELN antes de emprender la huida. En Bogotá, lamentablemente, se produjo en Modelia ese día, 7 de junio, el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El 8 de junio, el domingo, en norte de Santander, la S Regional Noroccidental suspendió remisiones y traslados de pacientes desde Convención y San Pablo hacia el Hospital de Ocaña, luego de recibir amenazas directas contra el personal de la salud. Y el 10 de junio, el día de hoy, el recuento doloroso que hacíamos en Cauca, explosión en Corinto, hostigamiento a la estación de policía, en El Bordo, explosión de carro bomba, en Timbiquí, 2 cilindros bomba contra la Armada, en Buenos Aires, Cauca, ataque con granada contra la policía, en Caloto, asesinado un miembro de la policía, en Villarrica, asesinado un patrullero de la policía con la activación de un artefacto explosivo, más de 10 heridos, en Toribí, hostigamiento con ráfagas de fusil contra la policía, en Morales, hostigamiento contra la policía, en Miranda, hostigamiento contra la policía, en Patía, ataque con un dron que no dejó víctimas ni daños materiales. En el Valle del Cauca lanzaron artefacto explosivo contra el CAI Pailón, en Buenaventura, en Jamundí, hostigamiento con artefacto explosivo en Potrerito, en Sachemate, Jamundí, desactivado un cilindro bomba, en la vía Jamundí-Timba, desactivado un cilindro bomba, en la vía Cali-Palmira, desactivado 6 cilindros bomba, en Cali, ataque contra las estaciones de policía de Meléndez y Los Mangos, 2 muertos y al menos 5 heridos, en Cali, ataque con motocicletas bomba contra el CAI del barrio Manuela Beltrán, con 2 personas heridas, en Cali, desactivado artefacto explosivo en 4 esquinas, y en Cali, sector Tequendama, desactivado artefacto explosivo. Sobrecogedor panorama de la violencia en Colombia. 30 atentados en 10 días que lleva el mes de junio en toda la geografía colombiana, y por eso la Iglesia Católica muestra su alarma
y pide decisiones, y pide actuaciones, y pide reconciliación. Mateo Piñeros. Y es que a los pocos minutos de que la Iglesia, la Defensoría y la ONU propusieran un acuerdo para eliminar la violencia de la política, empezó la escalada violenta en el Valle y en Cauca por parte de las disidencias de las FARC. La situación del país es compleja en materia de orden público y seguridad, y por eso la Iglesia Católica hace una reflexión, y es si en Colombia se ha ido perdiendo el valor de la vida. Monseñor Héctor Fabio Nao es delegado de la Conferencia Episcopal para las Relaciones Iglesia-Estado. Cada quien tiene que pensar que su familia, su entorno, etcétera, necesita un clima, necesita un ambiente de paz y de convivencia. Estamos ante ese desafío y Colombia hoy pasa por una situación muy compleja en términos de pérdida, de deterioro del sentido, del valor de la vida humana. El llamado es para los grupos armados, pero también para partidos políticos y organizaciones sociales, pues desde la Iglesia consideran que es responsabilidad de todos aportar para mejorar la situación que atraviesa el país. Vamos a Washington. En el Departamento de Estado, el gobierno del presidente Donald Trump acaba de hacer un nuevo y muy duro pronunciamiento luego del intento de asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. El gobierno Trump de nuevo le pide al presidente Gustavo Petro que modere su discurso, porque puede ser muy problemático para la democracia. Juan Camilo Merlano. Es el segundo pronunciamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos rechazando el atentado en contra del precandidato presidencial Miguel Uribe. Y va en línea con lo que dijo hace unos días el secretario de Estado Marco Rubio. Habla la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mignon Houston. But as it relates to the attempted assassination, it's heartbreaking. The senator young and the crime of his career, not deserving of this sort of action towards him, his family. En lo que respecta al intento de asesinato, es desgarrador. El senador, joven, en el mejor momento de su carrera, no merecía este tipo de acción. Nuestros corazones y oraciones lo acompañan para su completa recuperación. Seguimos apoyando desde la distancia al pueblo colombiano mientras pasan por este incidente. Por lo tanto, sí creemos que es importante recordar que un discurso tan duro y condescendiente puede ser preocupante y puede incitar a la violencia, aseguró la portavoz, refiriéndose al discurso por parte del presidente Gustavo Petro, que hace algunos días el secretario de Estado Marco Rubio le pidió al mandatario colombiano moderar. Juan Camilo, y hablando del senador Miguel Uribe Turbay, Fuerza Miguel sigue siendo la consigna. Todos unidos en oración, haciendo votos por la recuperación del precandidato presidencial víctima de un atentado el sábado pasado en el Parque El Golfito, en Modelia, en el occidente de Bogotá. El estado es crítico de Miguel Uribe Turbay, pero estable. Esa palabra es importante en el comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Allí está Silvia Patiño. 1:17 p.m. Ricardo, buenas tardes para usted y para quienes nos oyen y nos siguen aquí en Blue Radio a través de las redes sociales. Pues sí, esto es lo que dice el último parte médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en donde estamos, un parte médico que se dio a conocer a las 6:40 de la mañana. Todo esto mientras María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato por el Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, dio unas declaraciones a la prensa agradeciendo a todos los colombianos por sus mensajes y sus oraciones, pero pidiéndoles que no dejen de hacerlo. Aquí las personas siguen llegando, prendiendo velas y haciendo rosarios y elevando oraciones por la pronta mejoría del congresista. Todo esto, Ricardo y oyentes, mientras Andrés Barrios, el concejal de Bogotá, está haciendo una denuncia que les vamos a contar más adelante. Barrios era el concejal que estaba con Miguel Uribe el día del atentado del pasado sábado. Silvia, gracias. Ya regreso con usted, regreso con Felipe García, la Fundación Santa Fe de Bogotá, y estamos viendo las imágenes de las personas que se agolpan sobre la carrera novena, esperando una noticia positiva sobre el estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay. La velatón que sigue, las personas en oración, llegan los amigos y quienes incluso no lo conocen al precandidato presidencial del Centro Democrático, cuyo sicario, el hombre que atentó en contra de Miguel Uribe Turbay, un menor de 15 años de edad,
no aceptó cargos hace minutos en la imputación que le hizo la Fiscalía ante el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Juan Esteban Quintero. Tras una serie de retrasos en esta segunda audiencia preliminar, la Fiscalía imputó al joven de 15 años vinculado al atentado contra Miguel Uribe Turbay 2 delitos, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Los cargos no fueron aceptados. Ahora el mismo juez evalúa la medida de internación del adolescente. La Fiscalía solicitó que el acompañamiento se realice en el búnker en Bogotá. La fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que el joven ha mostrado disposición para colaborar con la justicia y con la investigación, en la que participan más de 180 investigadores del CTI y de la Fuerza Pública. Mientras avanza esta diligencia, el joven se recupera de una herida en la pierna sufrida durante la fuga, minutos después del ataque perpetrado en el Parque El Golfito en la localidad de Fontibón. Actualmente se encuentra en la Clínica Universitaria de Colombia bajo un estricto esquema de seguridad conformado por distintas unidades de la policía. Hablamos ahora a la 1:20 de el escenario en el que se ha producido la más dura pugnacidad política de los últimos tiempos. El Congreso de la República sigue en moción de respeto y de dolor. Hoy no hubo audiencias, no hubo trabajo en las comisiones. Están evaluando si este miércoles finalmente es citada la plenaria del Senado de la República para seguir adelante con el trámite de la reforma laboral. Los tiempos están ajustados, pero todavía alcanzan. Todavía es posible que salga adelante la reforma laboral del presidente Petro, que ha sido el eje de la polémica y de la polarización. El presidente Petro, que insiste en que este miércoles iría a Cali a firmar el decretazo, a pesar de que el Senado negó la consulta popular. Andrés Carmona. Sigue a esta hora en la oficina del presidente del Senado, Efraín Cepeda, la reunión no solo de los 9 partidos políticos independientes y de oposición, sino los voceros de todas las bancadas que integran el Senado de la República para analizar el futuro de la agenda legislativa. La polémica corrió por cuenta de un trino del presidente Gustavo Petro, en el que señaló que el Congreso había sido cerrado por cuenta de la moción de respeto a la salud del senador Miguel Uribe Turbay, algo que molestó a los congresistas. La senadora por el Centro Democrático, Paola Holguín. Pero yo le quisiera decir al presidente y a su gobierno que seguramente Colombia necesita reformas, no la que ellos plantearon, pero sí reformas. Pero hoy sería más urgente garantizar la vida de los colombianos. En menos de 24 horas llevamos 16 atentados, hay muertos. Se espera entonces que en las próximas horas haya una decisión por parte de los voceros de la bancada y que se retomaría la plenaria el día de mañana miércoles, luego de cumplir las 72 horas establecidas por el cuerpo médico de la Fundación Santa Fe para saber la evolución del senador Uribe Turbay. El primer punto del orden del día, la reforma laboral. Andrés, gracias. 1:22. La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de alentar las protestas en Los Ángeles. La violencia sigue desatada en esa importante ciudad de California. Las advertencias del presidente Trump. Hablamos de la deportación de Greta Thunberg y de la guerra en Ucrania. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El presidente de los Estados Unidos acaba de afirmar que, de ser necesario, va a invocar la ley de insurrección para disolver militarmente las protestas desatadas en Los Ángeles, esto en el estado de California, contra las redadas migratorias. La ley de insurrección, promulgada en 1807, otorga al presidente la facultad de desplegar al ejército para reprimir episodios de desorden civil y se considera uno de los poderes de emergencia más contundentes en el país. Y fue muy claro, las tropas estarán en Los Ángeles hasta que sea necesario, hasta que no haya más peligro. When there's no danger, they'll leave. You would have had a horrible situation had I not sent them in. Horrible. Los Ángeles entra hoy en su 5º día de tensión después de que las manifestaciones contra las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, derivaran en enfrentamientos con la policía con brotes de violencia, vehículos incendiados, saqueos y cientos de personas arrestadas. El presidente ordenó el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, además de 700 Marines en la ciudad, sin solicitar autorización al gobernador, un hecho sin precedentes. En la Franja de Gaza, varias noticias. La activista sueca
sueca Greta Thunberg, detenida por Israel junto a otros 12 pasajeros en la flotilla de la Libertad, denunció en París, donde hizo escala hacia Suecia, que fueron atacados y secuestrados ilegalmente y trasladados a Israel en contra de su voluntad. Thunberg es una de los 4 miembros del barco de la flotilla de la Libertad llamado Madeline, que aceptaron voluntariamente ser deportados a sus países de origen. Los otros 8 activistas no firmaron el documento de deportación, entonces están a la espera de que un juez firme su expulsión. La segunda noticia es que en el terreno ya van 8 muertos por un bombardeo israelí contra una oficina de médicos del mundo en Gaza. Y por último, en el otro conflicto, Rusia lanzó una nueva andanada de bombardeos masivos contra Ucrania y atacó con 315 drones en la madrugada de hoy la capital Kiev, dejando 3 muertos y varios heridos. 1:25, hoy en medio de tantas noticias, muchas de ellas de luto en Colombia, hay un espacio también para la selección Colombia, que hoy a las 7 enfrenta en Buenos Aires a la Argentina de Messi por las eliminatorias. Partido fundamental si queremos clasificar directamente al Mundial de 2026. Hola Octavio, buenas tardes. Hola Richie, buenas tardes, con el saludo para todos en un día, como bien dices, especial, porque hay muchísimos partidos de fútbol alrededor del planeta, prácticamente todas las confederaciones jugando su clasificación hacia la Copa del Mundo, valga la redundancia, en Asia, en Europa, en América Central y por supuesto en la Conmebol. En un rato va a comenzar a las 3 de la tarde con transmisión de todo el equipo de Blue Radio, el primer partido entre Bolivia y Chile. Colombia también atento a ese resultado porque le convendría una victoria chilena también para tratar de sacarse del medio a los rivales, así que vamos a estar atentos, vamos a hablar del resto de la fecha de eliminatorias, vamos a hablar de todos los partidos y por supuesto atentos a lo que sucede en la cancha de River entre la selección de Argentina y la selección de Colombia. Todo en instantes acá en los deportes en Meridiano Blue. Blue, más que radio. ¿Qué quieres que cuente? En Mañanas Blue, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, dijo que tenía 31 solicitudes de protección del senador Miguel Uribe, pero que ninguna pedía reforzar el sitio que iba a visitar. Quisiera ser muy preciso. No es cierto lo que se afirmó en medios. Un abogado de apellido Mosquera creo que inició una acción penal contra suscritos por supuestamente no haber atendido 28 o algo así. 23. 23. Sí. Eso. Yo tengo aquí, en ese momento tengo en mi mano toda la carpeta del doctor Miguel Uribe. Y tengo un poco más de 28, tengo en 2 años tengo cerca de 31 solicitudes, pero ninguna es de que esté pidiendo reforzamiento, como fue lo que él planteó. Entonces, ¿son para qué? Si uno le escribe a la Unidad Nacional de Protección, si no es para pedir aumento de protección, ¿para qué es? Bueno, es para pedir apoyos transitorios. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Cede la carestía en el país, ubicándose en mayo en el 5.05% anual, en línea con lo esperado y de acuerdo con el índice de precios al consumidor del DANE, Departamento Nacional de Estadística, que le lleva el pulso a los precios de todo lo que mercan 18 millones y medio de hogares en el país y lo que consumen diariamente cerca de 53 millones de personas, 443 productos a lo largo de 38 ciudades del país y a través de distintos canales de distribución, por ejemplo, tiendas de barrio, plazas de abastos, supermercados, locales comerciales, grandes superficies, establecimientos comerciales y un total de 55,000 fuentes de información, 55,000 sitios distintos donde compramos nuestros bienes y servicios. No Blue. 1 de la tarde, 28 minutos. Esta noticia también es importante, muy importante. El gobierno finalmente decidió desconocer la regla fiscal, al menos durante 3 años. Anoche, en una reunión del CONFIS, del Consejo de Política Fiscal del país, mayoritariamente conformado por el gobierno, se autorizó de forma unánime, una cosa que es muy técnica, pero que es muy importante y puede tener implicaciones económicas para todos, y es activar la famosa cláusula de escape
para no ceñirnos a unas políticas muy ajustadas. Es decir, que a partir de ahora el gobierno tiene rienda suelta, yo intento interpretarlo, Marcela, pero usted es la experta, el gobierno a partir de ahora tiene rienda suelta o tiene más espacio para endeudarse, para ir a buscar créditos internacionales, por supuesto, a unas tasas de interés mucho más elevadas. Es decir, estamos prácticamente recurriendo, endeudados hasta el cuello, como si estuviéramos en la casa, a una nueva tarjeta de crédito con un cupo mucho más grande, pero con unas tasas de interés mucho más elevadas. Pues Ricardo, estamos en sobregiro y un poquito peor la cosa se acaba de poner con esta decisión del gobierno nacional de activar la cláusula de escape de la regla fiscal. Se lo voy a poner en cristiano. El gobierno había dicho, yo me voy a portar bien, voy a controlar mis deudas, las voy a bajar hasta un nivel que los mercados decían es alto, pero bueno, digamos que está bien. Y ahora está diciendo, ¿saben qué, muchachos? Tal vez no. Tal vez la situación a mí no me da para ponerme en esa forma que yo les dije que iba a tener, entonces voy a activar una excepción a la regla fiscal que me permite gastar más, a pesar de que mis ingresos no están respondiendo de la manera que yo espero. Y tan es así que en este minuto está hablando el director de la DIAN, Luis Eduardo Ginás, en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, y les está diciendo, miren, el recaudo está creciendo frente al año pasado cerca de 9%, pero nosotros estamos por debajo de las metas de lo que esperaba el gobierno para financiar sus gastos. Ahí usted va entendiendo cuál es el origen del problema y cuál es la razón por la cual el gobierno está haciendo este anuncio. Anuncio que, le digo, no está cayendo nada bien entre los empresarios ni entre el mercado. Hoy el dólar, Ricardo, alcanzó un precio máximo de 4.218 pesos. Habíamos arrancado la jornada en 4.151. Mientras tanto, los empresarios dicen hay que buscar los caminos para demandar esta decisión porque aquí nos van a meter una reforma tributaria bajo la alfombra. Camilo Sánchez es el presidente del Consejo Gremial Nacional. Que tiene sobre la economía y sobre la sociedad. Y en este caso específico lo que estamos viendo es que es más negativo que positivo y es una forma de hacer una reforma tributaria escondida. Esto debía ser tramitado a través del Congreso de la República. Y hablando de Congreso, ahí es donde está el director encargado de la DIAN, Luis Eduardo Ginás. Bueno, aquí tengo una cifra, por lo menos de mayo. En mayo pudimos llegar a un recaudo de 127 billones, comparado con el año 2024, que fueron 116, tuvimos un incremento del 9.5%. Dice Ginás ahí, ese incremento equivale casi a una reforma tributaria, 11 billones de pesos de más, y aún así no es suficiente para darle la talla a los gastos. Ahora, lo que está esperando saber el mercado y lo que están esperando los analistas es qué tanto nos vamos a salir de las promesas. De eso depende cómo nos trate el dólar, cómo nos trate el Fondo Monetario Internacional, que va a decidir si nos mantiene o no nos mantiene la línea de crédito flexible, y cómo nos trata Moody's, que es una calificadora que nos tiene ahí en la lista roja a la espera de una rebaja en la nota de crédito. Todo esto suena muy técnico, pero al final del día, hoy el gobierno se gasta 1 de cada 3 pesos de impuestos que le entran en pagar deudas. Blue, más que radio. Autoridades del Valle del Cauca confirman un nuevo atentado en Jamundí que se suma a esta escalada terrorista. Permanece el temor en el suroccidente del país por la escalada terrorista que se ha registrado desde la madrugada de este martes, donde aproximadamente 17 ataques fueron perpetrados contra la fuerza pública por parte de las disidencias de las FARC en los departamentos de Cauca y Valle. El hecho más reciente fue la activación de unos explosivos ocultos en una maleta vial en el corregimiento de Guachinte, zona rural de Jamundí, el cual provocó la muerte de 4 personas de la comunidad que se encontraban en la zona. Otras más resultaron heridas. Mataron a Mamello. Mientras tanto, en la ciudad de Cali continúa activo el plan de contingencia por parte de las autoridades para atender los 3 ataques con explosivos registrados esta mañana en el sector de Meléndez contra la estación de policía de Los Mangos y en el barrio Manuela Beltrán, hechos que han dejado 2 personas fallecidas y más de 10 heridos. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio.
¿A qué le atribuye el general Carlos Triana, director de la policía, los atentados terroristas vividos las últimas horas? Esto fue lo que respondió en Mañanas Blue. El tema en el departamento del Cauca y en el Valle del Cauca obedece, hoy se está celebrando por parte de los criminales el abatimiento de Majin Buu, es decir, en honor a ese criminal. Esos delincuentes están arremetiendo en contra de la población, están arremetiendo en contra de la policía. Digamos que ese es el factor fundamental y principal que lo denominan aniversario. A prevención hemos evitado muchos más temas, pero la realidad alrededor del Valle del Cauca y del Cauca es lo que le estoy indicando. Sigan esta información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Tras el atentado al senador Miguel Uribe, varios precandidatos presidenciales dicen que hay fallas generalizadas en los esquemas de seguridad. Esto fue lo que dijo al respecto el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. Eso no es exacto. ¿Qué ocurre? Los parlamentarios, digamos, la mayoría de candidatos que son parlamentarios, pues traen el régimen de protección de los parlamentarios. La mayoría de precandidatos, porque estamos en una, digamos, en un 5 minutos, un respiro, una pausa. También es noticia la selección Colombia. Esta noche juega contra Argentina, el estadio Monumental de Núñez, el estadio de River Plate, partido clave por las eliminatorias. Un respiro, una pausa. Octa, buenas tardes. Richie, buenas tardes. En un rato nada más va a comenzar la eliminatoria sudamericana. A las 3 de la tarde, hora de Colombia, va a estar empezando esta fecha del día de hoy que se jugará por completo este día martes. En el Alto, en Bolivia, la selección local estará recibiendo a Chile. Será el primero de los partidos. Estos dos equipos con escasas posibilidades de llegar al Mundial, pero buscando la posibilidad de seguir matemáticamente cerca, porque si, por ejemplo, Bolivia le gana el día de hoy a Chile y Venezuela pierde en Montevideo frente a Uruguay, Bolivia nuevamente se va a acercar al repechaje. Es por esa razón que también es un resultado importante en función de Colombia, porque incluso hoy Colombia, de no conseguir la victoria en el Monumental de River, tendrá que pensar también en estos números para prever lo que va a ser la doble fecha de eliminatoria final. Pero, como decíamos, Bolivia-Chile comienza, luego a las 6 de la tarde Uruguay-Venezuela en el Centenario y a las 7 Argentina frente a Colombia, por supuesto con transmisión del Gol Caracol y de Blue Radio para todo el país. Fabio Poveda ha estado muy cerca de la selección Colombia como todos estos días, precisamente en Buenos Aires, con todas las novedades del equipo de Néstor Lorenzo a muy pocas horas de que arranque el partido. Hola Fabio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez será el encargado de llevar las incidencias del partido de hoy entre Colombia y la selección de Argentina. Partido que se va a iniciar a las 7 de la noche, hora de Colombia, 9 de la noche aquí en Buenos Aires. No hay una sola boleta disponible. Más de 85.000 personas se estarán alentando a la selección de Argentina, que hoy tendrá nuevamente a la base que quedó campeona del mundo, porque regresa Nicolás Otamendi, porque regresa Lionel Messi, porque regresa Leo Paredes, todos ellos que estuvieron ausentes en el partido anterior ante la selección de Chile, que ganó a Argentina 1-0. Puede que Argentina esté sólida en el primer lugar en la tabla de posiciones, pero quieren ganarlo todo. Tienen 13 puntos más que Colombia y van a salir a ganar. Por eso el duro reto del combinado nacional y los dirigidos por Néstor Lorenzo, que seguramente va a tener 3 cambios en su formación titular. Una obligada, la de John Hader Durán, que ya no está en la selección Colombia, salió por un problema lumbar. Su reemplazo en la formación titular seguramente va a ser Luis Suárez. Regresa Luchito Díaz después de pagar fecha de sanción. El crack del Liverpool seguramente va a estar por Juan Camilo El Cucho Hernández. Y la otra es la del jugador John Hannes Lucumí, que podría reemplazar a Jerry Mina. Kevin Mier se va a mantener como titular en la formación titular. Colombia no anota un gol aquí en Argentina desde 1997. El último fue Carlos El Pibe Valderrama en aquel 1-1 que se dio en el estadio La Bombonera. Y hoy estamos obligados a por lo menos sumar para seguir pensando en clasificar al Mundial del 2026.
Fabio Poveda desde Buenos Aires, entonces, en la previa de este partido. Recordamos entonces el calendario: 3 de la tarde Bolivia, Chile, 6 Uruguay, Venezuela en Montevideo, 7 Argentina, Colombia en Buenos Aires, 7:45 Brasil, el equipo de Ancelotti recibe a Paraguay, 8:30 de la noche en Lima, Perú frente a Ecuador. Por supuesto, toda la información en instantes en Blog Deportivo, en el Gol Caracol y siempre en Blue Radio. Reconéctate con Móvil. Tras el atentado al senador Miguel Uribe, varios precandidatos presidenciales dicen que hay fallas generalizadas en los esquemas de seguridad. Esto fue lo que dijo al respecto el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. Eso no es exacto. ¿Qué ocurre? Los parlamentarios, digamos, la mayoría de candidatos que son parlamentarios, pues traen el régimen de protección de los parlamentarios. La mayoría de precandidatos, porque estamos en en un periodo de la agenda electoral que todavía no tiene candidatos sino precandidatos, entonces están apareciendo. ¿Cuáles están, digamos, ya prácticamente oficializados? Los que iniciaron a recoger firmas, se inscribieron y a partir de ese momento tienen que salir a recoger las firmas, como por ejemplo la doctora Claudia, que pues tiene un movimiento, creo que es un movimiento nuevo, la doctora Claudia López, y que nos escribió ayer justamente, recibimos la carta donde nos pone al tanto de la situación y nos pide que se le refuercen las medidas. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Sigue la situación de violencia en Anorí, Antioquia. Aquí en Blue Radio, toda la información. El panorama de violencia en Anorí sigue recrudeciéndose, no solo por las familias que han llegado desplazadas desde Amalfi, sino también los 2 jóvenes que murieron al pisar un campo minado. E igualmente se ha conocido en las últimas horas que se suman 2 nuevos artefactos explosivos que al parecer habrían sido instalados por integrantes de la SUES. 1:41, el sismo potente de 6.5 de magnitud del domingo pasado a las 8:08 en Paratebueno, en límites entre Cundinamarca y el departamento del Meta, ha causado destrozos, daños materiales severos. Hay centenares de damnificados a los que el gobierno nacional por ahora no les presta atención. No se ha escuchado una actuación decidida de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Está cerrada la carretera que une Villavicencio con Yopal por grietas y otras consecuencias del potente temblor. Julián Ríos está con los damnificados. Hola compañeros, buenas tardes. Mire, permanecemos en Medina, Cundinamarca. La situación se ha puesto un poco más crítica en lo que tiene que ver con movilidad, porque por las fuertes lluvias llueve constantemente en este sector y por el movimiento telúrico y las réplicas se han generado pues bloqueos porque ha caído piedra de las montañas en la vía que comunica a Medina entre Paratebueno, en Cumaral. Esa vía que lleva a Medina se ha visto pues afectada por todo lo que tiene que ver con caída de piedras, deslizamiento de tierra, remociones de masa. Entonces eso ha impedido la movilidad y la gente pues está pidiendo ayuda para poder con retroexcavadoras quitar de esos lugares y poder dar tránsito a todos los vehículos que van y vienen por este sector. Hay muchas personas afectadas todavía con el temblor. Están haciendo un censo, son más de 800 familias entre Paratebueno, Santa Cecilia, Santa Teresita, Medina. Hay muchas familias que todavía están viviendo en albergues. Ya llevamos 3 días con esta emergencia y hasta ahora pues los organismos ya han intervenido de manera eficaz. El Cuerpo de Bomberos también ha estado presente, la Defensa Civil, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Están tratando de ayudarle a todas las personas que perdieron su techo en esta región de Cundinamarca, pero están a la expectativa también y viviendo algunos en albergues o pasando la noche pues fuera de sus casas en carpas porque están muy temerosos a que se presenten otro fuerte temblor, aunque se han registrado réplicas del temblor que son de baja categoría, pero siempre asustan a las personas que están todavía, que están viviendo la angustia y el pánico del pasado domingo. 1:43 en Bogotá, Cine Colombia presentó Lumina al lado de Hacienda Santa Bárbara, parte de ese complejo, nueva apuesta que busca conquistar mercados en torno al cine. Cristian Correa. Lumina es la nueva apuesta de Cine Colombia, una opción donde encontrarán cine, cultura, gastronomía, arte, espacios de coworking y donde podrán interactuar además con la ciudadanía que podrá llegar hasta el primer punto que abre en Bogotá. Munir Falá es el presidente de Cine Colombia.
No, es abierto al público, cualquier persona puede aprovecharlo, donde va a estar más restringido por capacidad y solamente con reserva, posiblemente será el restaurante italiano. Esta nueva apuesta de Cine Colombia tendrá por lo menos 600 nuevos empleos entre directos e indirectos, una inversión cercana a los 35 millones de dólares y un nuevo edificio cercano al Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara que destaca por su arquitectura moderna. Entra a @Blue Radio Co. Te lo repito, @Blue Radio Co. en YouTube y suscríbete. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Atención, 1:44, aumenta el número de muertos por la oleada terrorista de las disidencias de las FARC en el suroccidente del país. El reciente fallecimiento ocurre en una clínica de Cali. Hugo Mario Palomar. Era Ricardo, una de las personas que había resultado herida más temprano en el municipio de Corinto, norte del Cauca, por la explosión de un carro bomba. En total son entonces 9 las personas muertas por esta escalada violenta en el departamento del Valle y el departamento del Cauca. Ricardo, el terrorismo sacudió muy temprano 3 zonas residenciales de Cali cuando muchas personas se desplazaban a sus trabajos y algunos niños estudiantes a sus colegios. El primer ataque se registró en el barrio Meléndez, al sur de la ciudad. Una motocicleta bomba explotó frente a la estación de policía cuando los comerciantes abrían sus establecimientos. La víctima allí fue un adulto mayor, a quien cariñosamente llamaban los vecinos Barbas. Él se dedicaba a cuidar vehículos en las calles del sector, según lo confirmó uno de sus amigos. Yo cuido motos también y todo, pero no estaba cuidando ahí, estaba Barba el que le estalló la moto. Antes de que él le pasara eso, le invité a tomar un café con buñuelo, me lo recibió. Nunca en mi vida le había gastado nada, me dio por gastárselo. Y fue y se sentó ahí donde estalló la moto, no volvió nada. A mí me cayó una esquina acá y pues me quedó pegada de una plástica, me tomaron, pero no me pasó nada. En el barrio Manuela Beltrán, una granada fue lanzada contra un CAI de la policía y en el barrio Los Mangos, una motocicleta bomba explotó cerca de la estación de policía. El coronel Germán Manrique, segundo comandante de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que allí la persona que murió fue uno de los terroristas. En la estación de policía Los Mangos, una persona que se transportaba en una motocicleta, al parecer intenta burlar los controles perimetrales que hay de la estación y esta hace explosión, pues también falleciendo esta persona que aún no ha sido identificada. De igual forma ya están siendo atendidas los lesionados en los centros asistenciales y toda la labor de criminalística se realiza de forma simultánea para establecer las circunstancias que rodean los hechos. También hubo 4 atentados en zona rural y urbana del municipio de Jamundí Valle. El más grave se registró en el puente del corregimiento de Guachinde. 4 muertos, todos civiles, dejó la explosión de un artefacto instalado en esa vía del sur del departamento del Valle. Horas antes se registró un ataque con granada contra un CAI de la policía en Buenaventura que solamente dejó daños materiales. 300 millones es la recompensa que ofrecen las autoridades por la captura de los responsables de esa escalada terrorista en Cali, en el departamento del Valle del Cauca. A pesar de esta situación de orden público, el Ministerio del Interior está confirmando a través de un comunicado la participación del Gobierno Nacional en la concentración pública de mañana, miércoles 11 de junio, en el centro de Cali para promover la consulta popular. Blue, más que radio. Música y diversión. El ministro de Defensa tenía información previa acerca de los atentados terroristas que sacuden al país. Esto respondió en Mañanas Blue. Sí, y se habían tomado las medidas respectivas. Muy seguramente se neutralizaron muchos actos terroristas, pero de tantos que planean, pues al menos pueden perpetrar unos de ellos. En este momento la situación es supremamente compleja, crítica, viendo el panorama, que nos obliga a hacer esa revisión de por qué está pasando eso y tomar las acciones correctivas. ¿En qué estamos fallando? ¿Cuál es la vulnerabilidad del espacio que le estamos dando a estos criminales? Pero también va de la mano de que todos nos unamos, de que toda la gente nos contribuya en información. En algunos casos he participado en consejos de seguridad y las personas dicen no, yo no hago parte del conflicto, yo no suministro información. Y le hacemos la reflexión, bueno, si usted ve un vehículo cargado de explosivos que se lo van a poner al vecino y que tal vez va a morir su vecino u otras personas o familiares, ¿se queda callado y no informa?
tenemos que... 1:48 minutos. Mucha atención. Fue asesinado hace algunos instantes en Fusagasugá, Cundinamarca, Karim Sefair Calderón. Tenía 49 años. Era el coordinador de fiscalías en el municipio de Fusagasugá. Fue asesinado mientras estaba retirando dinero de un cajero electrónico en el centro asistencial del municipio de Fusagasugá. Falleció víctima de las graves heridas. De acuerdo con el reporte inicial que tienen en el búnker de la Fiscalía, se trataría de un lamentable caso de fleteo. Repito el nombre: Karim Sefair Calderón. Tenía 49 años de edad. Jefe de Fiscalías en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, que fue asesinado hace minutos. Lamentablemente, noticia que se suma a los hechos violentos de las últimas horas en el territorio nacional. Y hablando del viaje del presidente Gustavo Petro a Cali, previsto para este miércoles, hay noticia porque se está evaluando finalmente si hay o no viaje, teniendo en cuenta la escalada terrorista que se ha producido por cuenta de las disidencias de las FARC en todo el suroccidente del país. Caterina Ávila. Ricardo, mire, hace pocos minutos el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que se reunirá con el presidente aquí en la Casa de Nariño para evaluar esos dos viajes que tiene el presidente a esa región en la que pues en las últimas horas se han presentado varios atentados. El ministro del Interior aseguró que están evaluando y que tomarán una decisión que será comunicada en las próximas horas. Se está evaluando. Ahorita vamos a tener otra reunión sobre el tema y ahí se evaluará y se les comunicará a ustedes de primera mano cuál es la decisión que se tome en ese sentido. Bueno, ¿y qué decir de esos atentados, ministro? Pues que se rechazan totalmente, que son actos cobardes y que hay algunas indicaciones, ojo, son hipótesis que falta por concretar y falta más investigación que pueden estar relacionadas con el atentado del sábado. ¿Pero son hipótesis de la policía? Mire, son dos eventos los que tiene el presidente Gustavo Petro. El primero es mañana en Cali, en la plazoleta San Francisco, a las 2 de la tarde. Es un evento en plaza pública para la firma del decreto que convocaría a la consulta popular. Pues precisamente le preguntamos al ministro del Interior si el no ir a ese evento significa no firmar el decreto. Dijo que no, que el decreto igual se podía firmar desde la Casa de Nariño. Y el segundo evento es en Caloto, donde el presidente pues llegaría el jueves de esta semana. Sin embargo, ambos eventos están sujeto pues a revisiones de la presidencia y de la seguridad también del mandatario. Blue, más que radio. Esta temporada. En Mañanas Blue, el general Carlos Triana, director de la policía, dijo que los atentados terroristas de las últimas horas en el suroccidente del país están afectando a los policías, a los municipios y están generando intranquilidad en la población civil. Lo que le estoy indicando es que se están presentando hechos en cada uno de los municipios a partir de diferentes formas de actuación criminal. Lo primero, que son ráfagas de fusil, que lo único que quieren es asesinar a los policías o a cualquier poblador de los municipios. Y lo segundo, ya una escalada terrorista que implica activación de motocicletas, de vehículos bomba. Digamos, hay una diferencia en los dos conceptos, pero lo que sí es cierto es que están afectando a los policías, a los municipios y están generando intranquilidad en las poblaciones. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Anoche tarde, el presidente se arrepintió de la idea de suspender la consulta popular por decreto, que fue la noticia durante todo el día hasta anoche. En teoría, el presidente Petro le había informado a los políticos que fueron a la Casa de Nariño a la reunión sobre este tema de garantías electorales, producto de lo de Miguel Uribe, que aplazaba el decretazo, les había dicho, a la espera de que el Senado aprobara la reforma laboral en último debate, que debe quedar aprobada en máximo 10 días, porque recuerden ustedes, la legislatura termina de hoy en 10 días, el 20 de junio. Pues a la medianoche, el señor presidente cambió de opinión, porque dijo él, el presidente Petro, que como suspendieron la actividad parlamentaria un día en la Cámara y en el Senado, en homenaje a Miguel Uribe, entonces las cuentas que él hacía, que el gobierno hacía, no le daban y por eso reactivó otra vez desde esta madrugada la convocatoria a la consulta popular vía decreto, que entre otras cosas ya fue firmado por todos los ministros que se están arriesgando a un prevaricato inmenso y a 1000 demandas que ya vienen por citar una consulta que el Senado hundió en una votación del 14 de mayo, que el Senado por supuesto no puede reconocer ni certificar porque
al contrario, hay un acto administrativo que dice el Senado ya hundió la consulta popular. En Mañanas Blue, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, respondió a los cuestionamientos alrededor del esquema de seguridad del senador Miguel Uribe, porque solo contaba con 2 escoltas. Esto fue lo que dijo en Mañanas Blue. El esquema del doctor Uribe tiene 7 personas, 4 agentes de la policía, 3 de la Unidad Nacional de Protección. Es un esquema que nace como el que se le entrega a los parlamentarios. Cuando yo llegué a la Unidad Nacional de Protección al comienzo de la administración, todos los parlamentarios tenían en promedio un escolta. Eso era, digamos, lo que se firmó en un convenio. Luego, dado que hay 2 vehículos, yo decidí de manera unilateral duplicar el número de escoltas de la UNP a 2. Y luego él me hizo una solicitud del doctor Uribe para la ampliación, porque quería que se le incluyera al núcleo familiar, y pues como eso es una cosa legal, se hizo, y entonces quedó con los 3 escoltas de la UNP más 4 de la policía. Sigue la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La tragedia por el atentado en contra del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en la tarde del sábado pasado en el barrio Modelia ha puesto sobre la mesa el grave panorama de seguridad. Información exclusiva de Blue Radio. 1:55 p.m. Mucha atención, Blue Radio revela a esta hora detalles de la investigación que adelantan la Fiscalía y la Policía para establecer quiénes fueron los responsables, los autores materiales, todos, y los autores intelectuales del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, que hasta ahora sigue luchando por su vida en la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá. Las autoridades tienen indicios que vincularían a una red transnacional del crimen. Mucha atención, como la responsable del intento de magnicidio cometido el sábado pasado en el occidente de Bogotá contra Miguel Uribe Turbay. El trabajo que ha sido incesante de los más de 250 investigadores de la CTI, de la Fiscalía y de la Policía ha logrado avances importantes para encontrar en principio a quienes, entre comillas, contrataron al joven de 15 años para cometer este atentado, hecho que habría ocurrido en las ollas de expendio de drogas en la localidad de Santa Fe, en pleno centro de Bogotá. Según ha podido establecer Blue Radio, todo el recorrido del joven sicario está documentado por medio de cámaras de seguridad que estaban ubicadas en diferentes partes de Bogotá, sumado a que los investigadores han logrado analizar más de 1000 videos publicados en redes sociales y grabados con teléfonos celulares por los asistentes al evento político en el Parque El Golfito, en el que fue atacado Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático. Ese rastreo ha permitido establecer que el joven sicario, como lo anticipó anoche el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales, estuvo 4 horas antes de cometer el atentado en el área cercana. Llegó en moto, estuvo hablando con algunas personas que estaban en una camioneta y, como otro dato relevante, pidió que le consignaran por Nequi 3.500 pesos. Ese detalle, el pago por Nequi que estaba pidiendo el joven sicario, sería clave para hallar la pista del llamado hombre de la olla, a quien el menor de edad señala como la persona que lo contrató para cometer este atentado en medio del operativo que produjo su captura. Los videos están virales en redes sociales. Además, ese pago por Nequi podría abrir la posibilidad a que el joven sicario se haya ubicado y haya recibido el pago por su trabajo criminal a través de una plataforma electrónica y no en efectivo. 2 datos fundamentales que ha conocido Blue Radio sobre este mismo tema. En los 2 allanamientos efectuados el domingo en la tarde, los investigadores lograron tener acceso a teléfonos celulares y a un computador portátil, lo cual les ha permitido rastrear la pista del crimen contra Miguel Uribe Turbay. Si bien no aparece el teléfono celular que llevaba el joven de 15 años al momento del crimen, al momento del atentado,
sí se ha podido acceder a sus conversaciones por medio de los teléfonos y del computador que estaban en su casa ubicada en Villas de Alcalá, en el occidente de Bogotá. Adicionalmente, y este dato también es parte importante del contexto, se ha podido establecer que el joven sindicado de cometer el atentado contra Miguel Uribe Turbay recibió el pago de 2 mensualidades, mientras permaneció en el programa Jóvenes en Paz, creado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, bajo el eslogan que ustedes recuerdan, pagar por no matar. El presidente Petro reconoció este lunes en sus redes sociales que este joven presunto sicario que atentó contra Miguel Uribe habría estado durante 2 meses en este programa Jóvenes en Paz, y lo que ha podido conocer Blue Radio es que recibió pagos durante 2 meses del gobierno nacional. Vamos precisamente a ampliación de esta información que revelamos a esta hora en BlueRadio.com. Vamos a la Fundación Santa Fe de Bogotá con Silvia Patiño, con Felipe García, con todo lo que ha pasado hoy en torno a las oraciones y al estado de salud de Miguel Uribe Turbay. Habló su esposa